Amén. Voy a pedirle que ocupe su asiento, por favor, y vamos a ir a el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y terminamos la semana pasada hablando acerca del encuentro que Jesús tuvo con el joven rico. ¿Se acuerdan? Y cuando acabó de hablar con él, la Biblia nos dice que los discípulos se quedaron admirados, se quedaron sorprendidos de lo que Jesús había dicho en su conversación. El verso 26 dice que ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? O si este joven que guardaba los mandamientos y estaba rico, y una persona que estaba rica se consideraba que Dios les había bendecido, y entonces si Jesús dijo que él no podía entrar, entonces pues ¿quién va a poder entrar? Y entonces Jesús les dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y más adelante, en el verso 28, Pedro le dice a Jesús que ellos han dejado todo por seguirlo a él. Y Pedro sí había dejado a todos los discípulos, ¿verdad? Porque Pedro dice que hemos, todos. Mateo era rico, él era un publicano, ustedes se acuerdan, Leví, se llamaba Leví y luego lo conocemos como Mateo. Él era un publicano, él era un hombre rico y dejó todo, dejó su oficio, dejó todo lo que él hacía y por seguir a Jesús. Un paso de fe, ¿verdad? Y también sabemos que Andrés y Pedro eran pescadores y tenían su negocio de pesca. Jacobo y Juan ayudaban a su padre también en ese negocio, también eran pescadores, o podríamos decir casi que eran empresarios, ¿verdad? Eran self-employed, businessmen. Y dejaron todo por seguir a Jesús. Aparte de esto, sabemos que Pedro era casado. Y dejó su esposa también, no la abandonó, no la divorció, ¿verdad? Pero andaba con Jesús en el ministerio y su esposa se quedó en casa. Pedro le hace una pregunta justa al Señor, el Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué de nosotros? Dejamos todo por seguirte, Entonces Jesús en el verso 29, ya habíamos leído esto, pero vamos a repasarlo un poquito más. Jesús respondiendo le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujeres, o hijos, o tierras por causa de mí, del Evangelio, y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sí, Pedro, dejaste todo, ustedes dejaron todo, es verdad, pero van a venir a ser parte de una gran familia. Y donde quiera que ustedes viajen, van a tener casas, van a tener hermanos, van a tener hermanas, tener gente que los va a recibir. Hay veces que las condiciones son buenas, y hay veces que las condiciones no son muy buenas. Nosotros nos ha tocado estar en algunos lugares donde nos ha tocado dormir en el suelo, cenar tortillitas con sal y desayunar tortillitas con sal, y luego tener que salir corriendo del pueblo porque la gente nos quiere hacer daño. Pero Dios siempre ha sido fiel, donde quiera que hemos estado. Yo tengo un fobia, un miedo de arañas, víboras y escorpiones. Yo les tengo miedo, se me enchina el cuero cuando los veo. Y una vez estábamos en un lugar en el Estado de México, y estaba sentado yo en mi banquita, era una vigilia, nos habían invitado a una vigilia. Y nos echaron como 20 de nosotros en una troca, en una pickup.
A los que cabían sentados enfrente, iba manejando el pastor y los demás de nosotros, incluso mi esposa y yo, íbamos atrás. Y viajamos como 2 horas, yo creo, o más, detrás de esta troca para llegar a esa vigilia esa noche. Y estábamos en la vigilia, eran las 11 de la noche, 12 de la noche, no sé qué hora sería. Y estaba yo sentado en la banca y de repente el muchacho que está al lado mío me dice, hermano. Y me toca el brazo y me dice, mira, y volteé hacia la pared. Yo estaba en el lado de la pared y iba un escorpión, así por la pared. Por poco y salto otra banca y lo matamos, pero luego de regreso a Ciudad Altamirano Guerrero, que es donde estábamos, luego de regreso a la troca se le acabó la gasolina. Íbamos en medio de la sierra y se le acabó la gasolina, y antes de que se le acabara la gasolina nos agarró un aguacero. Pues nosotros atrás de la troca nos empapamos todos, mi esposa y yo íbamos mojados, todos atrás de la troca mojados, y luego se paró la lluvia y seguimos corriendo y nos secamos con el aire, y luego se le acaba la gasolina a la troca, y ahí va la troca y se para, y nos bajamos todos de la troca. Miré para el frente, no había nada, miré para atrás, no había nada, nomás cerros y ahí en medio ahí nos sentamos. ¿Qué más haces? A ver si pasa alguien. Y no pasaba nadie, pues estamos en medio de nada. Y mandaron a un muchacho con un bote de plástico para que fuera a buscar gasolina al último pueblo que habíamos pasado. Y se arrancó el muchacho corriendo para atrás y a puchar la troca. La puchabas, y cuando iba de bajadita todos trepaban arriba y se iba la troca sola, luego se paraba y luego hay que pucharla otra vez hasta que llegó el muchacho con gasolina. Y llegamos, no sé a qué horas llegaríamos a Ciudad Altamirano, todos bien cansados, desvelados. Y a veces te preguntas y dices, pues, ¿qué ando haciendo yo aquí? ¿Qué ando haciendo aquí? Pero vas por amor a Cristo y a veces sufres un poco. Y Pedro le está diciendo a Jesús, nosotros dejamos todo por seguirte a ti. Y Jesús le dice, yo sé. Y le dice, lo que va a recibir va a venir a ser parte de una familia muy grande, pero también van a venir persecuciones. Y persecución literalmente es cuando alguien te persigue por hacerte daño por tu fe. Eso es a lo que se está refiriendo. Pero luego también dice que de pilón, cuando todo esto se acabe, hermanos, y estamos muy pronto a que todo esto se acabe, vamos a recibir en el siglo venidero la vida eterna. Una vida en comunión con Dios que nunca se va a acabar. Y esta promesa es solamente para los que han dejado todo por seguir a Cristo. A los que han dejado todo por seguirle a Él. Creo que es importante para nosotros que aprendamos algunos preceptos del reino. Están muy callados esta mañana. Pero que aprendamos algunos preceptos del reino. ¿Cómo se vive en esta fe? ¿Qué son los principios que funcionan en el reino de Dios? Porque salimos del mundo y fuimos trasladados al reino de Dios. Y Dios ha establecido en su palabra preceptos que si nosotros los practicamos, Él ha prometido bendecirnos. Si nosotros los hacemos. Y uno de ellos es lo que dice en Mateo capítulo 6, si va conmigo ahí, vamos a ver un poquito de esto, no vamos a quedarnos mucho tiempo, pero le voy a decir que es importante en el reino de Dios lo que hacemos con lo que Él nos da. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da dinero o nos da ropa o calzado o bienes que Él nos dé, es importante que nosotros sepamos qué hacer con ellos.
Muchas veces simplemente los gastamos en nosotros mismos, en cosas que queremos, en cosas que se nos antojan. Y a veces ya no son necesidades, son simplemente cosas que se nos antojan. Y Dios no está en contra de que nosotros tengamos cosas buenas, pero es importante que no nos olvidemos de ciertas cosas. Y en el capítulo 6, de los versos 1 al 4, Él nos da una de estas claves y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si no haces esto bien, el Padre no te va a recompensar. Y lo primero que habla, dice: cuando pues des limosna. Limosna es ayudar a los pobres, gente necesitada. Eso es limosna. Eso no es necesariamente una ofrenda en la iglesia. Esto es limosna. Dice: cuando pues des limosna. No, fíjese, el lenguaje que Jesús usa a sus hijos no dice si acaso das limosna, sino cuando des limosna. En otras palabras, Dios está esperando que nosotros, la iglesia, bendecida por Dios, ayude a los pobres. Es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué tanto sabían eso? Y no me estoy refiriendo a esa familia que está parada en cada esquina aquí de esta parte de la ciudad pidiendo dinero, que no quieren trabajar. Esos no son pobres, esos son sinvergüenzas. ¿Ok? Se está refiriendo a pobres, a gente que verdaderamente está necesitada. Hey, te das cuenta que desocuparon a tu vecino. Y sabes que está batallando, ayúdalo. Si tú puedes, ayúdalo. Y entonces dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la gente que toca trompeta delante de ellos? Es que la gente los aplaude. Pero Jesús está diciendo: cuando des limosna, no hagas eso, ¿ok? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y esta es una expresión de que nadie sepa lo que tú has hecho, y hazlo simplemente por naturaleza, por amor a la gente. ¿Ok? Y luego dice el verso 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las formas en que Dios bendice a sus hijos monetariamente es cuando ayudan a los pobres. La Biblia dice que cuando se le da dinero a un pobre, le estás prestando dinero a Dios. Y eso es bonito porque, como decía mi pastor, cuando Dios paga, siempre paga con interés. Ayudar a los pobres. Tercera de Juan. Vamos a Tercera de Juan. Este es un verso que mucha gente le gusta citar, y le gusta citar sobre a alguien más, ¿verdad? Tercera de Juan es una carta escrita a un hermano en Cristo llamado Gayo. Y siempre, como dicen, ¿verdad?, el buen gallo donde quiera canta. Este hermano Gayo era un buen hermano, y nos dice del verso 1 hasta el 8, Juan está escribiendo esta carta, y le dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. No amo en verdad, sino en la verdad, y la verdad es Cristo. Okay. Gayo es mi hermano en Cristo, y yo lo amo, es lo que está diciendo Juan. Amado, Gayo, ¿verdad? Gayo es el amado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué bonito deseo y qué bonita oración, ¿verdad? ¿A qué tanto les han citado este verso? ¿En alguna vez? ¿Sí? Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Es algo que entre la iglesia, especialmente la iglesia pentecostal, se pronuncia mucho. ¿Verdad? Amado, yo sé que tú seas prosperado. Pero recordemos que esta promesa o esta oración se hizo por Gayo. Y la razón por la cual Juan está pidiendo estas cosas por Gayo es por lo que dicen los siguientes versículos. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, la segunda vez que se refiere a él, la tercera vez en verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué le está diciendo a Gayo? Si mira, Gayo, los hermanos llegaron a la iglesia y nos contaron de cómo tú los hospedaste, de cómo tú los alimentaste, de cómo tú los trataste, y luego cómo les diste una ofrenda para que continuaran su viaje, Gayo. Haces muy bien. Me siento muy orgulloso de ti. Y por eso es que Juan le escribe a Gayo: yo deseo que tú seas prosperado en todo y estés en salud, así como prospera tu alma, porque Gayo era un hombre que ayudaba a los ministros, a los hermanos que andaban predicando y llegaban por su casa. Él los hospedaba, él los alimentaba y luego les daba una ofrenda para que siguieran su camino. Qué bonito corazón el de Gayo, ¿verdad? Una forma de ser bendecido como cristiano es ayudar a los pobres, dando limosnas. Otra es ayudar a los ministros. Cuando llegan a ti, en el Antiguo Testamento, hay una historia en Segunda de Reyes de un profeta que camina todos los días, pasa por una casa y pasa por una casa, y la mujer le dice al esposo: mira, este es un hombre de Dios, y lo veo que pasa por aquí, por la calle, y no sabemos ni dónde duerme, o si tiene lugar donde dormir. Le dijo: vamos a hacer un cuarto, vamos a pegarle a la casa, y vamos a hacer un cuarto, y vamos a poner ahí una cama y una mesa, todo lo que él necesita, para que pase la noche allí, para que se hospede ahí. Y lo hicieron, y Dios bendijo el hogar de la mujer y el hombre. Yo conozco un hermano y está aquí en Dallas pastoreando, pero lo admiro porque cuando nosotros estuvimos con él en México, una noche se nos pasó la flecha. La flecha es el autobús. Y habíamos ministrado esa noche y se nos pasó la flecha, y un hermano nos invitó a su casa a hospedarnos. Él vivía arribita de un cerrito, y subimos todo y nos acostó en el patio, y había una hamaca, y este hermano agarró la hamaca, y a los otros 3 de nosotros nos tocó en el piso. Y nos acostamos, nos tendieron una cobijita, pero luego el hermano ya no tenía con qué taparnos. Pues el día había estado caliente, estábamos en Michoacán, estaba caliente. Lo que no sabíamos es que en la noche se ponía frío, y especialmente arribita del cerrito, y nos dio un zarape para taparnos con el zarape, y a mí me tocó la parte que se mete la cabeza, me tocó el pozo, y en la noche nos acostamos, y tenía un hermano a un lado y tenía otro hermano a otro lado, y nos tendieron y nos cobijamos, y en la madrugada que se empieza a poner frío, y pues yo tenía el deseo, no me podía calentar, y aunque no lo crean, estaba flaco, y me acurrucaba con un hermano y me hacía con el codo así, me acurrucaba con el otro, me hacía con el codo así. Le fue peor al hermano que se durmió en la hamaca, porque él estaba en el aire, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que habían veces que el pastor Arturo terminaba su servicio en la noche y no recibía suficiente ofrenda para pagar el boleto para regreso a donde él vivía, y por no molestar a nadie se dormía en la calle. Buscaba un lugar y allí dormía, y se levantaba temprano en la mañana, se iba al río, se lavaba. La gente creía que había llegado temprano de regreso al pueblo. Pero yo admiro gente así, hermano. Y yo lo vi con mis propios ojos, lo vi lo que ellos sufrían, el precio que se pagaba.
el pastor Chonito en San Luis Potosí, cuando estuvimos con él, sin agua. Su noria se había secado porque había sequía y sin agua. Y el que vendía la agua era testigo de Jehová y a veces no le quería vender o le vendía más caro. Y estuvimos ahí con ellos. Mi primo Alejo, que es misionero, él tiene un corazón muy grande, Alejo. Y antes de llegar a la casa de ellos nos paramos en un pueblo llamado Cedral y compramos comida y les llevamos comida. Pero la situación de ellos estaba muy difícil. Y el hermano no sabe leer ni escribir, él no tiene educación, lee poquito la Biblia y de allí predica, pero es el pastor de ese lugar. Yo no sé si todavía vivirá, pero estar en lugares así y estar con hermanos así, pues te hace el corazón muy chiquito y te hacen sentirte, ¿verdad? Como que tú estás haciendo nada. Pero Gallo lo recibía a estos hermanos que llegaban y los hospedaba y les daba de comer, los trataba bien y luego les daba una ofrenda y los mandaba en su camino. Ellos llegaban a la iglesia dando testimonio de Gallo, diciendo, este es un buen hermano. Y en Gálatas capítulo 6 nos dice algo semejante. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen estos versículos, pero lo estamos repasando otra vez. Gálatas capítulo 6, de los versos 6 hasta el 10, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Okay? Cuando alguien te enseña en la palabra, Dios te ha bendecido a ti materialmente, bendícelo a él materialmente. Hazlo partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es el mismo precepto que encontramos en el Antiguo Testamento hace unas semanas que lo vimos, ¿se acuerdan? De los levitas. Y alguien viene, te enseña, te bendice, hey, bendícelo tú para atrás. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí toma la ofrenda, los bienes tuyos, y los compara como a una semilla que tú siembras en la tierra. Dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú sabes que en lo natural, si siembras maíz, ¿qué vas a cosechar? Si siembras cebolla, ¿qué vas a cosechar? Si siembras sandía, ¿qué vas a cosechar? Okay. Now, guarda algo en mente, cómo trabaja la semilla. La semilla siempre se multiplica. Y sabes otra cosa también que yo no sabía de la semilla nunca se muere. En Egipto hace unos años encontraron en uno de los pirámides semillas que tenían casi 3,000 años y las sembraron y crecieron. La semilla guarda la vida y la semilla regresa multiplicada. Dicen que si tú tomas un grano de maíz y lo siembras y levantas la cosecha de la planta y te da que 3 o 4 mazorcas de maíz, y si tomas todos esos granos y los vuelves a sembrar y luego levantas otra cosecha y tomas esos granos y los vuelves a sembrar, dice que en cuestión de 10 años puedes cubrir toda la tierra de maíz. El poder de la semilla, de cómo se multiplica. Y aquí el apóstol Pablo está comparando la ofrenda que damos a los ministros que nos enseñan la palabra de Dios como una semilla. Y entonces dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, si siembras para cosas de tu carne, se van a acabar. Cualquier cosa. Yo anoche, anoche sembré, porque mi esposa no está, ¿verdad? No la vayan a decir porque me va a regañar. ¿Okay? Pero anoche sembré en barbecue. Se me antojó barbecue. Y ahí en Waxahachie hay un Dickies, y me fui a Dickies y compré unas costillitas y una brisket y un potato salad. Ya les dio hambre, ¿verdad?
y unos frijolitos así de barbecue. Y me fui para la casa y me senté, y sembré para mi carne. Y mi carne estaba bien contenta. Le estaba echando más salsita y luego me dieron pepinitos y luego me dieron jalapeños y ya, estaba bien contento. Pero ¿sabe qué? Ya se corrompió. Lo que sembré para mi carne ya se corrompió. Ya fui al baño y no les voy a decir más. Pero ya se corrompió. Todo lo que sembramos en la carne se corrompe. Todo. Y entonces, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Now, ¿cómo podemos entonces sembrar en el Espíritu? Porque sabemos cómo podemos sembrar en la carne, eso es obvio. Pero entonces, ¿cómo podemos sembrar en el Espíritu? Nos dice entonces el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo siembras en el Espíritu? Cuando alguien te está alimentando la palabra de Dios y tú le das una ofrenda, tú estás sembrando en el Espíritu. ¿Ok? Filipenses capítulo 4. Ya vimos que ayudar a los pobres, vimos ya ayudar a los ministros. Filipenses capítulo 4, muchos de ustedes van a conocer este verso ahorita que lo leamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero fíjese lo que dice. El apóstol Pablo está sufriendo. Él está siendo perseguido por predicar el evangelio y es encarcelado. A veces fue azotado, a veces fue apiedrado. Este hombre está sufriendo bastante. Y la iglesia de Filipos lo ayudó. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Gracias por ayudarme al fin, porque ya tienen tiempo que no me ayudaban. Y yo sé que no es porque no querían, sino porque no tenían oportunidad. Es lo que está diciendo Pablo. Pero me gocé mucho cuando recibí la ayuda de ustedes. Cuando recibí la ofrenda de ustedes, me gocé mucho. Y doy gracias a Dios. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, no estoy llorando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar hambres, sé tener abundancia, venga lo que venga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso me da tristeza a mí. La única iglesia que ayudó al apóstol Pablo con ofrendas cuando salió de Macedonia fue esta iglesia, la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos. Fue la única, ni los corintios, ni los gálatas, ni los colosenses, solo los filipenses. Y da un poco de tristeza, ¿no? Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, me mandaste ofrendas cuando estaba en Tesalónica. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, no ando buscando el dinero de ustedes, lo estoy diciendo porque sé que Dios los va a bendecir. Sé que cuando me dan, Dios los va a bendecir a ustedes. Y mire cómo lo escribe, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
O sea, me lo diste a mí. Me mandaste esta ofrenda con Epafrodito, lo recibí y tengo todo lo que necesito por la ofrenda de ustedes que me suplió todas mis necesidades. Dijo, pero no me lo diste solamente a mí, se lo diste a Dios. Y subió como una ofrenda, que huele bonito y un sacrificio delante de Dios. Y luego el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note que no lo dijo a la iglesia de Colosa, ni a la iglesia de Galacia, ni a la iglesia de Corintio, ni a la iglesia de Tesalónica, lo dijo solo a la iglesia de Filipos. ¿Y por qué se lo dijo a la iglesia de Filipos? Porque la iglesia de Filipos fue la única que lo ayudó. ¿Okay? Now, nosotros citamos este verso el uno al otro, ¿verdad? Cuando oímos que alguien tiene necesidad, pues mira lo que la Biblia dice. Sí, pero ¿está el creyente dando? ¿Está sembrando? ¿O qué pasó? Entonces, ayudar a los pobres, ayudar a los ministros, y aquí el apóstol Pablo describe que él tenía necesidad, pero no se la dijo a nadie. La iglesia de Filipos lo ayudó. Nunca vayas con un ministro y le preguntes qué le falta. Porque el ministro probablemente te va a decir, hermano, estoy bien, aunque esté en necesidad. Porque nosotros no estamos para pedir como ministros, estamos para dar. Pero si Dios pone en tu corazón, o si tú sabes que el ministro tiene una necesidad, nunca le preguntes, simplemente actúa y hazlo. Hermanos, hace años mi esposa y yo se nos acabó la comida. Y pues, si estás solo, pues bueno, ni modo, hay uno, ¿verdad? Pero cuando tienes hijos, es duro. Yo te voy a decir honestamente, no es fácil, es duro. Cuando no tienes que darles de comer. Y entonces, una persona llegó a nuestra casa y abrió la hielera y abrió los de esos y vio que no había nada, pero también al mismo tiempo no nos dio nada, nomás nos criticó. Y me dijo esta persona, me dijo, mira, si tú quieres morirte de hambre, muérete de hambre, pero ¿para qué pasan tú y niña, los niños, por hambre? Y lo único que yo le contesté, le dije, un día Dios me va a prosperar y cuando Dios me prospere yo te voy a recordar. Pero teníamos una sola miembro en la iglesia y ese día para el culto en la noche llegó ella con bolsas de comida sin que nadie le dijera nada. Dios bendiga a esa mujer, ya partió ella, ya no está viva, pero está duro. Y si tú, el apóstol Pablo, lo que leemos en su lenguaje es, sí, yo tenía necesidad, pero no me faltaba nada. La realidad es que sí le faltaba. Y cuando llegó la ofrenda, dio gracias a Dios por ello. Ora, cuando Dios te indique algo, si tú ves una necesidad, especialmente en ministros, actúa. Y muévete y bendice. Y hay estas promesas, la promesa que Juan le dio a Gallo y la promesa que Pablo le da a los filipenses. Entonces, es bonito lo que dice Pablo. Dice, yo no ando buscando dinero, pero yo sí sé que si me das, Dios te va a bendecir. Y entonces es lo que él dice. Now, en 2 de Corintios, capítulo 9, ustedes conocen estos versos también. Los usamos a veces cuando recibimos la ofrenda, pero en realidad lo de 2 de Corintios 9 comienza en 2 de Corintios 8. Y en verdad en el capítulo 16 de 1 de Corintios hace una mención el apóstol Pablo de esto. Había caído hambre, la iglesia en Jerusalén estaba sufriendo. Los apóstoles que estaban en Jerusalén y la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre, estaba sufriendo. Y el apóstol Pablo escribió cartas, mandó cartas a las iglesias
que iba a mandar a alguien a recibir ofrendas de las iglesias gentiles para mandar a la iglesia en Jerusalén. ¿Okay? Había iglesias ricas y había iglesias pobres. La iglesia de Corintio era una iglesia rica, muy rica, y la iglesia de Tesalónica era una iglesia pobre, muy pobre. Y cuando la iglesia de Tesalónica se dio cuenta de que había necesidad en Jerusalén, le dijeron a Pablo, queremos dar una ofrenda. Y Pablo les dijo, ustedes no tienen que dar, ustedes apenas tienen para comer y quieren dar. Y le rogaron a Pablo, y Pablo dice, no solamente que dieron más allá de sus fuerzas, dice, se dieron a sí mismos. Y recibió una ofrenda generosa de esas iglesias pobres de Tesalónica, y me imagino yo cómo Dios ha de haber bendecido a las iglesias de Tesalónica. Pero luego Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le dicen, miren, voy a llegar a ustedes para recibir la ofrenda, voy a mandar a alguien a recibir la ofrenda de ustedes en Corintio, y cuando llegue allí, por favor, no me pongan en vergüenza con una ofrenda miserable. Es lo que está diciendo. Porque la iglesia de Tesalónica dieron tanto y están tan pobres, y ustedes están ricos, prepárense, ¿ok? Les estoy avisando de antemano para que no vayan a quedar en vergüenza. Entonces, ese es el contexto de dónde están siendo escritos estos versículos. ¿Sí me entiende? ¿Okay? La iglesia en México no puede dar igual que la iglesia en los Estados Unidos. México, en algunas partes de México, ¿verdad? Porque hay partes de México que están muy ricas, pero en general la iglesia en México no tiene lo que tiene la iglesia en los Estados Unidos. Cuando yo estaba en Ciudad Mante, Tamaulipas, con el hermano Lázaro Ríos, habíamos ministrado, íbamos rumbo a Michoacán, y ahí en Ciudad Mante ministré un domingo en la mañana, se entregaron unas almas a Cristo y tuvo bonito el servicio, y vino el hermano Ríos con una bolsita de plástico y adentro traía monedas y unos billetes, y era la ofrenda, y me dice, hermano Esteban, aquí está la ofrenda, porque así lo enseñé yo. Él salió de nosotros y le enseñamos que cuando una persona llegaba a ministrar se le daba la ofrenda, y viene con la ofrenda, y le digo, hermano Ríos, no es necesario. Yo no traía dinero. Yo había ido a México en fe y yo no traía mucho dinero, pero él vino con la ofrenda, y créame que dentro de mí yo la quería recibir, pero yo sabía la necesidad que ellos tenían. Yo me había hospedado con él y yo sabía la necesidad que ellos tenían. Y le dije, no, hermano Ríos, así está bien, hermano Lázaro. Y dice, no, pastor, así nos enseñó usted, y no me robe la bendición. Y le dije, está bien, es verdad, así te enseñé yo. Y agarré la ofrenda de él y le dije, dame tus manos. Oré por él y le di gracias a Dios por la ofrenda, y le pedí al Señor que los bendijera a ellos por bendecirme a mí. Y luego le dije, ahora no me robes a mí la bendición, yo quiero sembrar esta ofrenda en ti y Lili, que era su esposa. Dije, eso es para ustedes, y se lo di así para atrás, pero la iglesia aquí, si la comparas a las otras iglesias en otras partes del mundo, la iglesia de aquí está muy prosperada. Y entonces yo sé que tenemos necesidades, yo sé que vienen momentos de necesidad, pero miren las necesidades que tenemos. Miren la casa en la que vivimos, miren el carro que manejamos, miren la comida que comimos, miren la ropa que vestimos. Miren, no estamos, ¿sí me entiende? Tenemos necesidad, pero también es que vivimos muy bien. No se sienta culpable de esto, dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios, porque es una bendición. Pero entonces el apóstol escribe esta carta a los corintios, y entre ellos pone unas promesas muy bonitas, y también declara cómo Dios ve las ofrendas, y cómo Dios, cuál es su opinión, o cómo Él ve al dador. No solamente cómo ve la ofrenda, sino cómo ve al dador. Dice cuanto a la administración, el capítulo 9,
verso 1 de 2 de Corintios. Cuanto a la administración para los santos, o sea, la ofrenda para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que cuando lo he dicho estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo a algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. O sea, yo ya le dije a la gente que van a dar una ofrenda, pero prepárense, ¿ok? No es ser que los sorprendamos y nos dé vergüenza a nosotros de una ofrenda tan pequeña que ustedes hayan tenido. ¿Ok? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, aparentemente el apóstol ya les había comunicado, ellos habían hecho una promesa, y eso entonces ahora les está recordando de esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Qué tanto saben eso? ¿Verdad? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo más que siembras, lo más que cosechas; lo menos que siembras, lo menos que cosechas. Es natural, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y otra vez se va a referir aquí al dinero como una semilla que tú siembras. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud con la que das, no des quejándote, da con alegría. Y para esto se necesita fe. Porque si tú crees que estás dejando algo y se está perdiendo y se está yendo, entonces no tienes fe. Tú no estás dejando algo así nomás que, echándolo en un saco roto. Tú estás sembrando. Los que entonces han sembrado algo físicamente, han sembrado, siembras una semillita de sandía, ves que sale la plantita y se empieza a saborear tu boca y ya empiezas a ver sandías, y vas y la riegas y la cuidas hasta que viene un gusano y se la come. Pero ya está. Entonces, como en lo natural, también es en las cosas de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquí la justicia de la cual está hablando no es la justicia de Dios, sino la justicia del sembrador. La justicia del que dio. ¿Ok? Él repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su Dios inefable. Tú das y ellos reciben tu ofrenda y dan gracias a Dios y suple las necesidades de ellos. Y luego, ¿sabes qué van a hacer, Corintios? Van a orar por ustedes. Van a dar gracias a Dios por ustedes y van a orar por ustedes. Hace unos años, yo creo que ustedes recuerdan, tengo el video todavía, nuestro hermano Alejo nos comunicó de una necesidad que tenía una iglesia en México, donde se estaban congregando y no tenían techo, y llegaban las lluvias y se congregaban abajo de lonas de plástico, de nylons, como les dicen en México, y no tenían techo, y la iglesia nos pidió si podíamos ayudar. Él iba a mandar una ofrenda para poner el techo de la iglesia. Y nosotros propusimos una cantidad aquí en la iglesia y recogimos lo doble
La iglesia fue muy generosa y algunos de ustedes dieron esta ofrenda y se recogió lo doble y lo mandé a mi primo Alejo y él lo llevó a México y luego me mandó el video donde está el pastor y el papá del pastor y mi primo Alejo les está entregando la ofrenda del don de Dios y ellos, el pastor recibe la ofrenda y comienza a orar por nosotros. Y yo sé que Dios bendijo a muchos en la iglesia por lo que hicieron en esa ofrenda y la iglesia pudo poner un techo nuevo y con lo que mandó la congregación, porque en México pues el dólar vale más, ¿verdad? Pudieron empezar la construcción que ellos necesitaban ahí. Es lo mismo que Pablo está diciendo. ¿Okay? Ustedes sembraron, cuando siembran esta ofrenda, Dios lo ve con agrado, los llama justos, que es un acto de justicia, y los ve que son generosos. Y luego cuando la iglesia recibe la ofrenda, necesidad, cuando la iglesia pobre recibe la ofrenda, van a dar gracias a Dios por ustedes y van a orar por ustedes. Y eso es lo que está diciendo. Lo que quiero decirle es, si regresamos para atrás para ponerlo en contexto, el Señor Jesucristo prometió que iba a bendecirnos aquí en esta tierra cuando dejamos todo por seguirlo a Él y luego después nos iba a dar la vida eterna. Pero Él puso ciertos patrones como Él va a usar para bendecirnos. ¿Okay? Y uno de ellos es ayudar a los pobres, otro de ellos es ayudar a los ministros y otro de ellos es ayudar a iglesias que están en necesidad. ¿Okay? Y la Biblia lo toma como una ofrenda que tú siembras, como una semilla que tú siembras y luego te regresa multiplicada. Now, si yo le pregunto a usted o usted me pregunta a mí, nos preguntamos el uno al otro, ¿cómo está tu cosecha? ¿Okay? Y pues mi cosecha ahorita pues está un poco mal y todo. Bueno, entonces, ¿cómo estás sembrando? Porque el que siembra escasamente va a segar. El que siembra generosamente también va a segar.